debemos proceder para ir armando una estructura. O sea, el primer paso de lo que tenemos que hacer es calcular los electrones disponibles que nosotros tenemos o que están en juego en esa molécula. Después es dibujar la estructura de Lewis. Para corroborar esa estructura de Lewis tenemos que calcular las cargas formales. Después tenemos que contar los grupos electrónicos alrededor del átomo central, determinar cuál es la geometría electrónica, dependiendo la cantidad de grupos de alta densidad electrónica que nosotros tengamos, podemos describir la geometría molecular y así después determinar los orbitales o qué clase de hibridación o cómo justificamos ese enlace. Entonces, teniendo en cuenta este cuadrito, es que les trajimos estos ejemplos. Le dice que indique para cada una de las siguientes sustancias, las que tienen ahí descritas, dice, les pide tipo de enlace, carga formal, geometría molecular y electrónica, ángulos de enlace, polaridad de la molécula, hibridación en el caso de que la hubiere. Entonces, vamos a empezar con el tetrafluoruro de azufre. El primer paso es determinar si ese enlace va a ser covalente o va a ser iónico. En este caso, la diferencia de electronegatividades entre el azufre y el flúor nos indica que ese enlace es un enlace covalente. Entonces, ¿qué determinamos? La cantidad de electrones disponibles que tenemos. Más allá, recuerden que no siempre esta cantidad de electrones compartidos nos podemos guiar. Entonces, ¿cuántos electrones necesarios tenemos? 4 por 8 en el caso del flúor, porque tenemos 4 flúor y completan su octeto con 8 electrones. 1 por 8 para el azufre y determinamos que tenemos 40 electrones necesarios. Pero ¿cuántos disponibles? Tenemos 4 flúor y tienen 7 electrones de valencia. Tenemos un solo azufre, entonces tendríamos 34 electrones disponibles. La diferencia de estos dos nos da que tenemos 6 electrones. Pero ¿qué pasa acá? Si nosotros tenemos que unir 4 átomos de flúor alrededor del azufre, es imposible que lo hagamos con 6 electrones. O sea que en este caso no se cumple esta parte. Les vuelvo a repetir que sí o sí tenemos que tener los disponibles o contar siempre los disponibles. Entonces, hacemos la estructura de Lewis. Si nosotros nos fijamos acá, tenemos 8 electrones, por 8 por 4 serían 32, más los 2 electrones del azufre que no estarían enlazados, serían los 34 electrones disponibles. El azufre, fíjense que estamos teniendo 8, 10 electrones alrededor del átomo de azufre. ¿Eso es factible? Sí, porque el azufre puede expandir el octeto. Entonces, podemos tener 10 electrones alrededor del átomo de azufre. ¿Qué paso tenemos que hacer ahora? Ver las cargas formales para cada uno de los átomos. En el caso del flúor, del cualquiera de estos fluores es exactamente lo mismo, es del grupo 7, tengo solo un enlace y 6 electrones no enlazantes, o sea que la carga formal del flúor me da 0. La carga formal del azufre, el azufre es del grupo 6, tengo 4 enlaces alrededor del átomo de azufre, más 2 electrones no enlazantes, o sea que la carga formal me da 0 para el caso del azufre. Significa que esta estructura de Lewis propuesta es factible porque las dos cargas formales, o mejor dicho, todas las cargas formales me dan 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Digo, ¿cuántos enlaces o qué tipo de enlace tengo? Tendría 4 enlaces sigma porque son enlaces simples.
tengo 5 zonas de alta densidad electrónica alrededor del azufre, 4 que están formando enlace y una que no está formando enlace, donde se encuentran el par de electrones no enlazantes. Entonces, teniendo en cuenta esto, que tengo 4 pares de enlace, un par no enlazado, o sea que tendría 5 zonas alrededor del átomo de azufre, la geometría electrónica es bipiramidal trigonal. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora? ¿La geometría molecular va a ser igual a la geometría electrónica? No, no va a ser la misma porque tengo un par de electrones no enlazantes. Entonces eso va a hacer que mi molécula se deforme. Por lo tanto, la geometría molecular va a ser oscilante o de balancín. Si nosotros miramos en el espacio cómo sería, tendría esta bipiramidal y en este plano se ubicaría el par de electrones no enlazantes. Entonces, ¿cómo van a ser los ángulos de enlace? En este caso van a ser distinto a 120 y distinto a 90. ¿Por qué distinto a 120? Porque la repulsión que produce el par de electrones no enlazantes hace que estos dos átomos se desplacen y ese ángulo de enlace sea menor a 120. También va a ser menor a 90 porque este plano o este ángulo, perdón, este ángulo va a ser menor a 90 por lo mismo, la repulsión del par electrónico no enlazante hace que esa molécula se deforme. La molécula va a ser polar si tiene un par de electrones no enlazantes, la geometría entonces es asimétrica, por lo tanto, si yo compongo esta fuerza, no se me va a anular y entonces esa geometría, esa molécula, perdón, va a tener un momento dipolar. Entonces esa molécula va a ser polar. ¿Y qué clase de hibridación va a tener? Como tengo 5 zonas de alta densidad electrónica, es decir, que yo necesito 5 orbitales para formar ese enlace, un S, 3P y un D. Entonces la hibridación en este caso sería sp3D. ¿Qué pasa con el que sigue? Es el ácido fórmico. El ácido fórmico, no sé si se acuerdan que les habíamos dicho que en el caso de que fueran compuestos orgánicos, para que vieran cómo era la unión, nosotros se lo íbamos a escribir desglosado. ¿Qué hacemos? La diferencia de electronegatividades vemos entre el carbono y el oxígeno, tenemos una diferencia de electronegatividad de 1, significa que ese enlace va a ser covalente. Entonces calculamos la cantidad de electrones, tenemos por cada hidrógeno completa con 2 electrones, el carbono lo completa con 8 y los oxígenos lo completan con 8. Entonces tenemos 28 electrones necesarios. En el caso de los disponibles, cada hidrógeno tiene un electrón, cada carbono tiene 4 electrones y cada oxígeno tiene 8 electrones. Entonces tengo 18 electrones disponibles. Formando el enlace voy a tener 10 electrones. Entonces hago una primera estructura de Lewis y nos fijamos, acá tengo 4 electrones más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, serían los 10 electrones que están compartidos. Después tengo que contar de tener los 18 electrones disponibles. Entonces acá tengo 8, acá tengo 8, serían 8 y 8, 16, 17 y 18, tendría los 18 electrones que tengo que tener como disponibles. Todos están completando su octeto, si el carbono, recuerden, no puede expandir, o sea que tengo 8 electrones alrededor del átomo de carbono, el oxígeno tampoco puede expandir, o sea que tengo que tener 8 electrones también. Y en el caso del hidrógeno, tengo 2 electrones, que es la máxima capacidad que tiene el hidrógeno para acomodar electrones.
Entonces, pasándolo un poquito más en limpio, la estructura sería algo similar a esto. Acá le faltarían los pares de electrones no compartidos que tienen cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tendría? 4 enlaces sigma, que serían los enlaces simples, 1, 2, uno de estos 3 y uno de estos 4, y un enlace pi, que sería el enlace que se produce, el doble enlace que se produce entre el carbono y el oxígeno. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica tendría? Solo alrededor del átomo central, que en este caso sería el carbono, tengo solo 3 zonas de alta densidad electrónica. Entonces, calculo las cargas formales. Las cargas formales para el átomo de carbono sería 4, al grupo al que pertenece, el carbono está formado 4 enlaces, no tiene electrones no enlazantes, entonces me daría una carga formal de 0. Para cada uno de los hidrógenos es exactamente lo mismo, es del grupo 1, está formando solo un enlace, no tengo electrones no enlazantes alrededor del átomo de hidrógeno, la carga formal sería 0. Para los oxígenos, sí, es exactamente lo mismo, pero están distribuidos distintos. Este oxígeno, por ejemplo, yo tengo 2 enlaces, uno con el carbono y otro con el hidrógeno, y tengo 2 pares de electrones, o sea, 4 electrones no enlazantes. La carga formal es 0. Este oxígeno también tengo 2 enlaces, los 2 enlaces son con el oxígeno, y 2 pares de electrones no enlazantes, entonces también la carga formal es 0. Quiere decir que esta estructura de Lewis propuesta es lógica. Entonces, ¿cómo sería esta molécula? Sería trigonal plana. Yo tengo 3 zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central. Los ángulos de enlace en este caso serían distintos a 120, pero ¿por qué serían distintos? Yo no tengo pares de electrones no enlazantes alrededor del átomo de carbono, pero sí los átomos que están alrededor del átomo de carbono son diferentes, entonces se van a acomodar o van a ocupar, aquel que tenga una mayor nube de electrones va a ocupar un mayor espacio que aquel que tiene una molécula más chica y tiene menor cantidad de electrones. Entonces, el ángulo de enlace va a ser distinto de 120. Si bien, fíjense que la geometría electrónica y la geometría molecular es la misma, o sea, no es que la geometría es distinta, sino que se deforma la molécula por el tamaño de los átomos que están unidos al átomo central. Como tiene 3 zonas de alta densidad electrónica, entonces la hibridación que va a producir, va a producir en el átomo de carbono es sp2, teniendo 3 zonas de alta densidad electrónica. ¿Qué pasa con el ion? La diferencia de electronegatividades entre el nitrógeno y el hidrógeno es de 0,95, entonces también tenemos un enlace covalente. ¿Qué cantidad de electrones necesitamos? 2 por cada hidrógeno, 8 por cada nitrógeno, o sea, 12 electrones necesarios. Y en el caso de los disponibles tendríamos 2 para el uno por cada hidrógeno, 5 para el caso del nitrógeno, más un electrón porque es un ion con carga negativa. Entonces necesitaríamos 8 electrones disponibles. La diferencia entre estos dos me daría así. Tendríamos los 4 electrones que estarían formando el enlace. Si nosotros hacemos esa estructura, tendríamos los 4 electrones que están formando el enlace con el hidrógeno y tendríamos 2 pares de electrones no enlazantes o 4 electrones no enlazantes alrededor del átomo de nitrógeno. ¿Cuántos tendríamos? 2 enlaces
sigma, que serían estos dos enlaces que están formando el nitrógeno con el hidrógeno, y cuántas zonas de alta densidad electrónica tendríamos. En este caso tendríamos 4 zonas de alta densidad electrónica. Calculamos las cargas formales para ver o corroborar si esa estructura de Lewis es lógica. En el caso del nitrógeno es del grupo 5, tengo 2 enlaces y 4 electrones no enlazantes, me da una carga de -1. La carga formal del hidrógeno, tengo un hidrógeno, -1 que está formando enlace, no tengo pares de electrones no enlazantes, entonces me daría 0, la de los dos hidrógenos sería exactamente lo mismo, o sea que me daría una carga neta de -1, que está bien porque es la carga que tiene este ion. Entonces, ¿cómo sería la geometría en este caso? Yo tendría un átomo central, unidos a dos átomos que están formando enlace y dos pares de electrones no enlazantes. Entonces, la geometría es tetraédrica porque tengo 4 zonas de alta densidad electrónica, y la geometría molecular en este caso sería angular porque lo que importa sería este ángulo que forma el hidrógeno, el nitrógeno y el otro hidrógeno. ¿Cómo sería el ángulo de enlace? Distinto a 109. ¿Por qué? Porque tengo dos pares de electrones no enlazantes, lo que hace que este ángulo de enlace sea menor, es decir, que el hidrógeno, el ángulo de enlace que forma con el nitrógeno, tienda a unirse más porque la nube electrónica de los electrones no enlazantes tienden a ocupar un mayor espacio. Es un ion con carga neta de -1. Fíjense que acá no hablamos de polaridad de la molécula, sino que estamos diciendo que ese ion tiene una carga neta de -1. Y como tiene 4 zonas de alta densidad electrónica, es decir, yo tengo que acomodar 8 electrones alrededor del átomo central, la hibridación va a ser sp3. El otro ejemplo que tenían para resolver era el difluoruro de magnesio. Si nosotros hacemos las diferencias de electronegatividades, me da de 2,78, o sea que ese enlace es iónico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Describir el enlace iónico. El magnesio tiene una configuración de electrones de capa de valencia de 3s2, mientras que el flúor tiene 2s2, 2p5, es decir, que lo que va a suceder es que el magnesio pierda esos dos electrones de su capa de valencia y cada uno de los flúor tome ese electrón de capa de valencia y van a adquirir la configuración electrónica del gas noble, en el caso del magnesio que le antecede, es decir, 2s2, 2p6, y en el caso de cada uno de los flúor, el del gas noble que le sigue, es decir, 2s2, 2p6. ¿Qué podemos decir del enlace iónico? Que son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, que no forman moléculas sino unidades formulares, porque no son entes discretos, no forman enlaces direccionales, forman redes cristalinas, los puntos de fusión y ebullición son elevados, para fundirlos es necesario romper la red cristalina, que es lo que le estaba explicando Nancy recién, estable por las atracciones electrostáticas entre iones de distintos signos, son puros pero frágiles y quebradizos, si se los golpea se fracturan por planos, conducen la electricidad fundido o en solución, y las interacciones culómbicas entre iones en un sólido son mayores cuando los iones son pequeños y las cargas elevadas, es decir, aumenta la dureza, el punto de ebullición y el punto de fusión. Fíjense que para el caso
de un compuesto iónico, no analizamos ni hibridación, ni geometría, porque ni polaridad de la molécula, porque no son moléculas, ¿sí? Acuérdense lo que dice acá, que forman unidades, son unidades formulares. Y son solubles en compuestos polares. Esto que el ejemplo que les trajimos acá sería un ejemplo típico de cómo describir un enlace. O sea, algunos de ustedes habían planteado, bueno, cuál era la parte central o el eje central de todas esas geometrías que estuvimos viendo, y en realidad fíjense que las tienen que saber identificar a todas para poder describir lo que le estaba dando recién de ejemplo. Otro ejercicio que lo sacamos también de un parcial es, por ejemplo, de las especies que se indican a continuación, responder justificando con estructuras de Lewis, geometrías, hibridación, etcétera, según corresponda, cuáles poseen una estructura molecular lineal, cuál o cuáles el átomo central se encuentra hibridado como sp3, cuál o cuáles tendrán el mayor ángulo de enlace y cuál el menor. En algún compuesto la geometría electrónica es diferente de la molecular, cuál o cuáles tienen enlace iónico, cuáles son moléculas polares. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es ver cuál es la diferencia de electronegatividades que tienen cada uno de esos compuestos, perdón, de cada uno de esos enlaces en esos compuestos, y así determinar qué compuesto forma, si va a ser un enlace covalente o si va a ser un enlace iónico. Fíjense que en este ejemplo les dan todos por debajo de 2. Pero ¿qué pasa con esto? El cloruro de magnesio. Me dice que tiene una diferencia de electronegatividades de 1,8. El cloro es un compuesto, un elemento electronegativo, y el magnesio es un elemento electropositivo, uno del grupo 7 y uno del grupo 2. Pero fíjense acá que dice que este compuesto es sólido en condiciones atmosféricas normales. Entonces, si a mí me da 1,8, por más que sea menor a 2, este tipo de compuesto lo que presenta es un enlace iónico. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? La estructura de Lewis. En este caso, el berilio sabemos que por defecto no cumple la regla del octeto, que solo se va a rodear de 4 electrones alrededor del átomo central. Calculamos sus cargas formales, nos dan 0 y 0, tanto para el hidrógeno como para el berilio. Entonces, esta geometría propuesta, o esta estructura de Lewis propuesta, es lógica. ¿Qué pasa con el trihidruro de boro? Exactamente lo mismo. El boro sabemos que por defecto no completa su octeto, que se puede rodear de 6 electrones o 3 pares de electrones alrededor del átomo central. Calculamos las cargas formales y vemos que en el caso del hidrógeno nos da 0, en el caso del boro pertenece al grupo 3, tiene 3 electrones, perdón, 3 enlaces, no tiene pares de electrones no enlazantes, entonces nos daría también de 0. Quiere decir que esta estructura de Lewis propuesta es lógica. ¿Qué pasa con el amoníaco? El amoníaco, proponemos este tipo de estructura de Lewis. La carga formal del hidrógeno nos daría 0, la carga formal del nitrógeno, en este caso pertenece al grupo 5, tengo 3 enlaces,
más 2 electrones no enlazantes, me daría 0, entonces esta estructura también es lógica. Y en el caso de este ion, que es el que habíamos hecho recién, también tendría una carga neta de -1, haciendo las cargas formales, entonces esta estructura también es factible. Entonces, ahí yo tendría todas las estructuras de Lewis organizadas de acuerdo a todos los compuestos que me habían planteado. Fíjense que en el cloruro de magnesio volvemos a plantear que completa su octeto el magnesio cuando cede los 2 electrones y complete el octeto del cloro, cada uno de los cloros cuando acepta esos electrones. Entonces, ¿qué me pedían? Tipo de enlace. Me vuelvo a la... El tipo de enlace que habíamos visto, que si la diferencia de electronegatividades que presentaba, el único que iba a tener enlace iónico era el dicloruro de magnesio. Entonces, todos tienen enlace covalente, salvo el cloruro de magnesio, que tiene enlace iónico. ¿Qué hibridación va a tener? Del átomo central siempre estamos hablando. El berilio tiene que acomodar solo 2 pares de electrones, es decir, 4 electrones alrededor del átomo de berilio. O sea que para acomodar 4 electrones solo necesito un orbital atómico S y un orbital atómico P, es decir, que va a tener una hibridación sp. En el caso del boro, yo necesito acomodar alrededor del átomo central 6 electrones o 3 pares de electrones, es decir, que necesitaría 3 orbitales para acomodar esos electrones. Entonces, esos 3 orbitales que serían un S y 2 P. En el caso del amoníaco, yo tengo 8 electrones alrededor del átomo central, de los cuales 3 están formando enlace y un par no enlazante. De esos 8 electrones, para acomodarlos, necesitaría un orbital S y 3 orbitales P. Quiere decir que la hibridación que presentaría el amoníaco sería sp3. En el caso de este ion, ocurriría exactamente lo mismo. Yo tengo 8 electrones alrededor del átomo central, entonces lo que necesitaría sería un S y 3P para acomodar esos 8 electrones. Y en el caso del compuesto iónico, como es un compuesto iónico, obviamente que no tiene hibridación. ¿Cuál es la geometría electrónica? En el caso del hidruro de berilio, la geometría electrónica es lineal. En el hidruro de boro, la geometría electrónica es trigonal plana. En el amoníaco es tetraédrica, en el ion es tetraédrica, y no hablamos nada del cloruro de magnesio. La geometría molecular en esta es exactamente igual, en esta también. En esta va a ser distinta, ¿por qué? Porque tengo un par de electrones no enlazantes, entonces. La geometría electrónica era tetraédrica, pero la geometría molecular va a ser piramidal trigonal. En el caso del ion, la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular es angular porque forma un ángulo acá entre el enlace del nitrógeno y el hidrógeno. Y acá quiero hacer una aclaración. Muchas veces, cuando hemos tomado este tipo de ejercicio, al cloruro de magnesio lo hacen exactamente igual que esto, que el hidruro de berilio, es decir, hablan de que es una geometría electrónica lineal
que la geometría molecular es lineal cuando han dicho que ese compuesto es iónico. Entonces, ojo con eso, porque en el caso, les vuelvo a repetir, cuando tenemos compuestos iónicos hablamos de unidades formulares y no de moléculas, o sea, que yo no puedo hacer todo este análisis para un compuesto iónico. El análisis que tenemos que hacer en ese caso es el que le planteamos recién cuando le dimos como ejemplo el difluoruro de magnesio. ¿Cuál es el ángulo de enlace en cada uno de ellos? El ángulo de enlace, en este caso, va a ser de 180, en este caso va a ser de 120. En el caso del amoníaco, bueno, si bien acá está escrito que es 107,8, pero en realidad es distinto a 109,5, que es lo que nosotros le pedimos, es decir, va a ser distinto al ángulo de enlace de una molécula tetraédrica no deformada. En el caso del ion, el ángulo de enlace también va a ser distinto a 109, pero no sé si se acuerdan que preguntaban cuál va a presentar el menor ángulo de enlace. Entonces, si yo comparara estos dos, de todos estos, fíjense que estos dos serían el que presenta el menor ángulo de enlace. Pero de estos dos, ¿cuál presentaría el ángulo de enlace más chico? A ver si lo piensan un poquito ustedes antes de que yo se los diga. O sea, en este caso va a presentar un menor ángulo de enlace. ¿Por qué? Porque tiene dos pares de electrones no enlazantes. Entonces, eso va a hacer que este ángulo se achique más porque la nube electrónica de los dos pares y la repulsión que me va a producir estos dos pares de electrones no enlazantes va a hacer que este ángulo sea más chico que este, o sea, va a ser menor aún a 107,8. ¿Y cómo es la polaridad? ¿Cómo es la polaridad? En este caso, si yo compusiera estas fuerzas por las diferencias de electronegatividades, me daría cero, es decir, este compuesto sería no polar. En este caso ocurriría exactamente lo mismo. Yo tendría, al componer la fuerza, que se me anularían estas fuerzas entre sí, entonces esa molécula va a ser no polar. Pero en el caso del amoníaco, que lo estuvimos viendo recién, inclusive Nancy se los describió como era, en este caso vamos a tener, si yo compongo estas fuerzas, no se me van a anular porque yo tengo un par de electrones no enlazantes, lo que hace que esa molécula se me deforme y entonces esta molécula va a ser polar. Y en este caso es un ion, entonces no analizo la polaridad de la molécula, simplemente que tiene una carga ya de -1. Y la polaridad, obviamente que en el cloruro de magnesio no la analizo tampoco. Entonces, pregunta, ¿cuáles poseen una estructura molecular lineal plana? La única que poseía esa estructura era esta. Ojo con eso y aclárenlo, pónganle una llamadita o algo así, que no puedo describir el cloruro de magnesio como una molécula lineal plana. Después les dice, ¿cuál es el átomo central? Se encuentra hibridado como sp3. Estaban hibridados como sp3 el amoníaco y este ion, que en realidad tenía el amoníaco dos electrones o un par de electrones no enlazantes, y en el caso del ion tenía dos electrones no enlazantes. ¿Cuál va a tener el mayor ángulo de enlace y cuál el menor? Me vuelvo a la filmina anterior. El mayor ángulo de enlace lo va a tener ¿por qué? Porque tengo 180 grados, es decir, para que tengan la menor repulsión posible, cada uno de los hidrógenos se va a ubicar a 180 grados.
¿Y cuál va a tener el menor ángulo de enlace? Habíamos dicho que va a estar entre estos dos. En este caso, ¿cuál va a ser? Porque al tener dos pares de electrones, perdón, no enlazantes, produce una mayor repulsión, entonces el ángulo de enlace va a ser mucho más chico que en este caso. O sea, estará alrededor a lo mejor de 104, 105 grados. Entonces, el mayor va a ser el hidruro de berilio y el menor va a ser ese ion. ¿En algún compuesto la geometría electrónica es diferente de la molecular? Sí, habíamos visto de que en el amoníaco y en el ion la geometría electrónica en ambos era tetraédrica, pero que en una era piramidal trigonal, mientras que en la otra era angular. Algunos tienen enlace iónico, solamente el cloruro de magnesio. El hidruro de berilio no tiene enlace iónico. Y algunas de esas moléculas son polares. La única que es polar es el amoníaco. Porque si bien la geometría electrónica y la geometría molecular son diferentes, en este caso yo no puedo hablar de la polaridad porque tengo una carga neta de -1, ya que es un ion.